Genial, Mariana, pues cuando quieras puedes empezar. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, buen día. Yo soy Mariona y hoy vengo a presentaros algunas de las herramientas que ofrece Microsoft pues, para cubrir a las necesidades que tiene un negocio. Entonces, nuestra agenda va a ser la que vemos ahora en pantalla, vamos a resumir, vamos a explicar qué es esto de la Power Platform. Por eso hemos llamado a esta sesión Empowering Users, porque al final os vamos a presentar herramientas que usuarios de negocio, probablemente como los que estáis asistiendo a este webinar, pues podéis usar perfectamente. Y bueno, pues vamos a tratar, a intentar definir cada una de ellas. Por eso hemos escrito los puntos del poder de las apps ágiles. Hay algunas herramientas que nos permiten crear aplicaciones, luego automatizar para trabajar mejor, el poder de la visualización gráfica de datos, o sea, todo el tema de datos, y luego algo que es bastante nuevo y que últimamente está muy de moda, que son los asistentes virtuales o los chats, bueno, sí, los chats virtuales. Entonces, vamos a explicar, vamos a comenzar con Microsoft 365, explicando un poco las herramientas que ofrece. Al final, Microsoft 365, digamos que es la suite que probablemente muchos de vosotros ya conocéis y usáis en vuestro día a día. Esta solución, de hecho, está orientada principalmente al usuario final y nos da pues, estos beneficios que vemos aquí, que sería la productividad personal con herramientas que probablemente ya todos conocéis como Word, Excel, PowerPoint, Outlook y otros muchos más. Luego también nos permite la colaboración en tiempo real, gracias a herramientas como Teams, como OneDrive, en que los equipos pueden trabajar simultáneamente desde cualquier lugar. Y luego también nos permite tener cierta movilidad. ¿Qué significa esto? Pues que toda la información está disponible en la nube, lo que nos permite pues, poder trabajar desde cualquier dispositivo y ubicación. Y además es una plataforma que busca empoderar a cada empleado para poder ser más eficiente y colaborativo. Bien, esto es un poco para dar 4 pinceladas sobre Microsoft, pero hoy no nos vamos a centrar principalmente en esto, sino que vamos a centrarnos en lo que es la Power Platform, que básicamente se utiliza para la optimización del proceso. ¿Qué tenemos de beneficios con esta suite o este set de herramientas? Pues nos permite la automatización con herramientas como vemos aquí que se llama Power Automate, que nos permite automatizar tareas repetitivas. Luego también tenemos herramientas para todo lo que es la digitalización en procesos, ¿vale? Como por ejemplo Power Apps, que permite crear aplicaciones personalizadas y de nuevo sin necesidad de ser programadores, por lo tanto usuarios de negocio podrían crear esas pequeñas aplicaciones sin tener nociones de tecnología ni de informática ni nada de eso. Y luego nos permite también la integración e innovación con herramientas, por ejemplo, como Power BI, como Power Virtual Agents o hoy en día que se llama Copilot, que permite tomar decisiones basadas en datos y crear soluciones inteligentes. Entonces, básicamente, la Power Platform, a modo resumen, busca transformar los procesos de negocio, haciéndolos más eficientes y menos dependientes de las tareas manuales que podríais estar haciendo en vuestro día a día. Y luego también hay una pieza importante que nos ofrece Microsoft y que también es bastante nueva, que se llama Fabric, que hoy tampoco la vamos a tratar en profundidad. Digamos que nos vamos a quedar con el bloque de en medio, el bloque central. Pero en este caso, para que lo conozcáis también o sepáis 4 cosas, Microsoft Fabric representa el enfoque de Microsoft hacia lo que es el manejo de datos. Entonces, aquí nos permite la gestión del dato, es decir, nos permite centralizar, administrar, controlar los datos de una forma eficiente. Luego también nos permite tener todos los datos unificados, porque integra diferentes fuentes en una misma sola, o sea, en una sola plataforma para tener una visión global. Y luego también nos permite tener una analítica avanzada, porque ofrece herramientas tanto de inteligencia artificial como herramientas de analítica para poder extraer el valor real de los datos.
Y aquí el enfoque está en cómo convertir los datos en conocimiento pues, para luego poder tomar decisiones más inteligentes. Y todo esto, como veis, lo envuelve en un bloque que hay exterior, que es la seguridad, que al final esto representa el eje central. O sea, algo que une a todas estas soluciones es un principio clave, que es la seguridad. Y en este caso Microsoft integra seguridad de forma nativa en todos sus productos, desde lo que es la identidad de los usuarios hasta la protección de la información y la conformidad regulatoria en este caso. Y asegura tanto a usuarios como a procesos, pues que en este caso estén todos protegidos. Y esto es simplemente para dar una visión global de todo lo que ofrece Microsoft, pero en este caso, ahora que ya hemos visto pues, esa visión general, vamos a profundizar en uno de los pilares clave que ya hemos mencionado, que es la Power Platform. Y así a modo resumen, esta plataforma nos permite transformar la manera en que las organizaciones operan, pues resolviendo retos del día a día mediante soluciones digitales accesibles e incluso, como he mencionado antes, sin necesidad de ser desarrolladores. En este caso, Power Platform, inicialmente cuando se creó solamente habían 3 herramientas, que eran Power BI, Power Apps y Power Automate, pero con el tiempo ha ido creciendo cada vez más. Entonces, ahora mismo la Power Platform lo conforma 5 herramientas, como vemos aquí. Empezando de izquierda a derecha, vamos a ir resumiendo o explicando de forma rápida qué es cada una de ellas. Power BI, en este caso, es una herramienta de análisis de datos. De hecho, ahora se va muy de la mano con lo que hemos mencionado antes de Microsoft Fabric. Gracias a Power BI podemos pues, conectar múltiples fuentes de datos, podemos crear informes y paneles interactivos, podemos tomar decisiones basadas en tiempo real y, a modo de resumen, convierte los datos en inteligencia empresarial, visual y comprensible. Luego tenemos lo que es Power Apps, que es la herramienta que nos permite el desarrollo de aplicaciones sin necesidad de escribir código complejo. De hecho, después veremos ejemplos, ¿no?, de cómo es el editor para poder crear esas aplicaciones. De hecho, el lenguaje que se usa para poder crear esas aplicaciones es el mismo lenguaje que se usa para escribir fórmulas dentro de una hoja de Excel, por si ya tenéis algo de experiencia en ello. Y lo que hace es básicamente ahorrar tiempo y recursos al no depender completamente del área de desarrollo, al poder cualquier usuario crear esas aplicaciones. Y es ideal, pues, por ejemplo, para digitalizar formularios o en general procesos manuales como cualquiera de las otras herramientas. Luego, seguramente, si da tiempo, al final de todo veremos algunos casos de uso para que veáis cómo utilizar esta herramienta. Luego tenemos Power Pages, que antiguamente se encontraba dentro de lo que es Power Apps, pero como fue creciendo cada vez más ese bloque, ¿no?, o esa herramienta, quisieron separarlo de lo que es Power Apps y hacerla una herramienta totalmente independiente. Entonces, Power Pages lo que nos permite, es la herramienta más reciente, y permite crear sitios web empresariales seguros. Digamos que de todas las herramientas que vemos aquí, la mayoría están hechas para uso interno, es decir, para crear automatismos y crear soluciones a nivel interno para que se use dentro de la organización. Pero Power Pages, en este caso, al permitir crear sitios web, pues digamos que ya lo podemos externalizar para que usuarios externos a nuestra empresa también puedan acceder a esa solución. Entonces, en realidad, este tipo de herramienta es perfecto para formularios públicos, portales de cliente, por ejemplo, proveedores, y todo eso, todo con la integración directa a bases de datos como, por ejemplo, Dataverse, que igual no os suena mucho, que es el origen de datos nativo que tiene la Power Platform. Y es como una base de datos más, como puede ser Excel, como puede ser SharePoint, listas de SharePoint, como puede ser un SQL, que probablemente son las bases de datos o los orígenes de datos más conocidos. Bien, vamos a pasar al siguiente, que tendríamos en este listado, que es Power Automate. En este caso, Power Automate nos permite automatizar tareas repetitivas
y se pueden crear con esta herramienta pues, flujos de trabajo para poder enviar correos, mover archivos, crear aprobaciones, entre otras cosas. Y además no solamente nos permite crear cosas en la nube, por así decirlo, sino que también podemos automatizar cosas de escritorio, porque digamos que esta herramienta tiene la versión pues, de nube, ¿no? Para automatizar todo lo que tenemos pues, en OneDrive, en SharePoint, en Teams, todo lo que tenemos en la nube, pero luego sí que a nivel de local queremos también automatizar algunos procesos, algunas cosas, pues también tenemos una herramienta o una pieza dentro de esta herramienta que nos permite hacerlo. Y por último, tenemos Copilot Studio, que antiguamente se llamaba Power Virtual Agents, que ahora han cambiado el nombre y todo, porque además el licenciamiento ha cambiado y además todo lo que es las capacidades que nos ofrece también han cambiado muchísimo, ahora es mucho más inteligente y nos permite crear copilotos inteligentes. O sea, son asistentes conversacionales que ayudan a los usuarios de forma automatizada. Y además lo bueno de esto es que se puede integrar en sitios web, en Teams y en otras plataformas, que luego también veremos un pequeño ejemplo para que veáis cómo se integran esos bots en diferentes plataformas. Entonces, en general, Power Platform está pensada para cualquier usuario que quiera innovar, automatizar y mejorar en sus procesos internos de la organización. Además, ya hemos hablado de todas estas herramientas, ¿no? Pero ahora vamos a centrarnos en por qué son tan necesarias, especialmente cuando hablamos de digitalización de la información. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, sí que hay que comentar esta parte de abajo, que quizás no hemos comentado mucho ahora, que están debajo de las herramientas que tenemos en esta diapositiva. O sea, tenemos lo que sería la base para que todas las herramientas funcionen. Por ejemplo, para poder utilizar estas herramientas y poderlas conectar con otros servicios o otras plataformas, tenemos lo que se llaman conectores, que ahora mismo hay más de 500 conectores y digamos que tampoco hay límite porque esta plataforma nos permite crear nuestros propios conectores. Luego tenemos también A-Builder, que es una parte de inteligencia artificial que tiene la Power Platform y nos permite, pues, por ejemplo, leer imágenes, el texto que hay imágenes, entender formularios, recibos, facturas, reconocer objetos, digamos que son capacidades que podemos integrar en nuestras soluciones. Dataverse, como he comentado antes, es el origen de datos nativo que tiene la Power Platform. De hecho, para cualquier solución que use estas herramientas, la base de datos preferida que recomienda Microsoft suele ser Dataverse, pero bueno, eso no significa que si tenemos nuestros datos almacenados en un Excel, en un SQL o en otro sitio nos podamos conectar. Luego tenemos PowerFX, que es, como he dicho antes, el lenguaje que se usa para programar, entre comillas, con estas herramientas, que es el mismo lenguaje que usa Excel en las fórmulas. Y luego tenemos para todo lo que es la creación de esas soluciones, de esos desarrollos, digamos que se almacenan o se ubican en entornos de trabajo. Entonces, podemos tener un entorno donde podemos tener algunas de las aplicaciones empresariales a modo de prueba. Luego, si queremos subirlo a producción para que el usuario final ya lo pueda usar, pues podemos enviar esas soluciones o esos desarrollos en otro espacio de trabajo independiente y así en un espacio de trabajo podemos hacer pruebas y en el otro pues que sea ya más de producción y los datos finales y ahí sí que tener un poquito más de seguridad sobre esos datos, etc. Bien, pues vamos a hablar del tema de la digitalización. Antes por eso pues vamos a explicar por qué es importante el tema de la digitalización. A día de hoy, en las organizaciones todavía queda muchísima información en papel. O sea, tenemos formularios, registros, reportes que todavía se siguen manejando de forma manual. Y al final la consecuencia de eso es que hay retraso en los procesos, aumenta margen de error y dificulta el acceso rápido a la información. Entonces, aparte de eso, hay muchas empresas que también ya han empezado a digitalizar
pues todo lo que tienen en manual, pero esa información está mal digitalizada. ¿Qué significa eso? Pues que muchas veces digitalizar no significa transformar. A veces se escanean documentos o se cargan datos en sistemas, pero esos datos están sin estructura, sin conectividad y sin posibilidad de análisis. Y eso al final lo que genera son islas de información, poca trazabilidad y dependencia de procesos lentos o no estandarizados. Entonces, en este caso, Power Platform entra en acción para poder digitalizar bien toda esa información. En este caso, Power Apps, concretamente permite crear formularios digitales estructurados desde cero para poder estructurar toda esa información cuando entra dentro de nuestro sistema. Power Automate puede reemplazar esos procesos manuales con flujos automáticos de aprobación, notificación e integración. Power BI transforma toda esa información recopilada en análisis visual para poder tomar luego decisiones basadas en datos. Y Copilot Studio permite que esa información se presente de forma inteligente y accesible desde cualquier lugar. Entonces, es importante tener en cuenta que digitalizar ya no es solo pasar de papel a PDF, sino es crear procesos inteligentes, eficientes y escalables. Entonces, vamos por partes. El primer paso que debería hacer cualquier empresa si lo que quiere es transformar su negocio es digitalizar. Y normalmente la necesidad que tiene el cliente suele ser esto, ¿no? Necesito digitalizar mi empresa, tenemos muchos procesos en papel que nos quitan tiempo y son poco eficientes y queremos llevarlos a un mundo digital y ser capaces de analizar los resultados. Esto es una necesidad real de muchas empresas que aún dependen de procesos en papel, lo que les cuesta tiempo, recursos y eficiencia. Y en este caso, Power Apps permite crear aplicaciones personalizadas sin necesidad de escribir código que funcionan tanto en el ordenador como en el móvil, como en la tablet. Y además se pueden conectar a todo lo que es Microsoft 365 con un montón de aplicaciones externas. Además, Power Apps también nos permite agregar funciones específicas, como por ejemplo el GPS, la cámara, la firma digital para poder firmar formularios o registros y además acceder a cualquier origen de datos. Gracias a esto, lo que podemos hacer es eliminar el papel. Además, organizamos la información y sienta las bases para la siguiente fase, que sería automatizar. Esto sería un ejemplo de una aplicación hecha en Power Apps. Vamos a darle al play para ver un poco en funcionamiento. En este caso, esto es para poder registrar los dispositivos de una empresa y poder tener como toda la trazabilidad de quién tiene ese dispositivo, de todos los cambios que ha sufrido, etcétera, y su disponibilidad. Esto sería lo que verían los usuarios finales, que además, dependiendo del usuario que acceda a la aplicación, se le pueden aplicar roles, es decir, que algunos usuarios puedan ver algunas cosas como usuario básico y otros usuarios, por ejemplo, con un rol más de administrador, pueda tener la capacidad de hacer más cosas. Y luego tendríamos, vamos a ver ahora un ejemplo de lo que se vería el desarrollador, es decir, la persona que crea la aplicación. Esta es otra aplicación, es la misma, ¿eh? Pero esto es lo que sería el editor de Power Apps. Como veis, tenemos una vista de árbol a la izquierda, que es donde está el ratón, que aquí es donde vemos todo el conjunto de componentes que se han agregado a esa aplicación. Entonces, realmente crear una Power App, como lo que estamos viendo ahora, sería como crear una presentación de PowerPoint. Tenemos un montón de componentes. Un componente, por ejemplo, puede ser un botón o una cajita de texto o una galería o, no sé, un icono. Todo eso se llaman componentes y se pueden agregar a la aplicación solamente con pulsarlo, ¿no? Y luego arrastrarlo allí donde queramos que esté. Y como veis arriba, tenemos lo que sería el código que podemos aplicar a esos componentes que hemos agregado a nuestra aplicación. Entonces, bueno, sí que es verdad que el código que estamos mostrando ahora quizás es un poquito más avanzado, pero los que entendáis de Power FX, de fórmulas dentro de Excel, quizás algunas cosas de las que veis aquí, pues ya os pueden sonar. Además, ahora mismo pueden acceder 2 desarrolladores a la vez y trabajar en la misma aplicación sin problema.
Lo que vemos aquí es una aplicación bastante básica que nos permite, en este caso, era creo que para nuevas ofertas de trabajo. Entonces, cuando la empresa tenía nuevas posiciones de trabajo, se creaba ese nuevo formulario para que la gente luego pudiera aplicar a esas posiciones. Aquí en esta aplicación, por lo tanto, aparte de poder crear esas nuevas posiciones, pues podríamos saber en todo momento cuál es el estado de esas posiciones. Si sabemos además un poquito más de desarrollo, porque, bueno, pues sabemos de UX, UI, ¿no? De User Interface, User Experience, y sabemos cómo crear aplicaciones amigables para los usuarios finales, pues podemos hacer algo más bonito y visual como lo que vemos ahora, que también sería una Power App. Digamos que lo que nos ofrece Power App de base es muy básico como componentes, pero si sabemos algo más de diseño, podemos retocar esos componentes para hacerlos más bonitos, como vemos ahora mismo en pantalla. Bien. Además, bueno, esto es otro ejemplo más, en este caso, pues de facturas y abonos. Y también de Power Apps tenemos dos tipos de aplicación. Lo que hemos visto antes, que se llama aplicación de lienzo en blanco, que es decir, partimos de una pantalla en blanco y a partir de ahí pues vamos seleccionando componentes y los vamos arrastrando a nuestra pantalla, creando la aplicación que nosotros queremos. O podemos crear lo que se llama aplicación basada en modelos, que es lo que vemos ahora. Que estas son, digamos que, poco personalizables, porque tienen ya el diseño base, que es lo que vemos aquí. Aquí solamente tendríamos que agregar nuestra base de datos y el mismo sistema automáticamente ya nos crea lo que son las vistas, que es lo que vemos aquí, que es todo el conjunto de información que tenemos en nuestra base de datos, que incluso la podemos filtrar. Y seleccionando uno de estos elementos, podemos ver lo que se llama formulario, que eso también lo podemos retocar para ver aquí los componentes solamente que nos interesan, pero digamos que el diseño de este tipo de aplicación siempre es parecido. ¿Para qué sirven estos tipos de aplicaciones, de Power Apps concretamente? Pues si queremos crear una aplicación muy rápida y que sea más a modo administrativa, que queremos que vaya muy rápida porque tenemos un volumen muy alto de datos, pues la aplicación basada en modelos es la opción ideal para poder crear esa solución que cubra nuestra necesidad. Bien, vamos a lo siguiente. Aquí dejamos de hablar de Power Apps y ahora entramos a otra necesidad que pueden tener las organizaciones. Ya previamente hemos digitalizado, ahora tocaría automatizar. Entonces, lo que suele pedir las organizaciones son pues que necesito mejorar la eficiencia y la productividad de mis empleados y en mi empresa hay muchos procesos que se realizan de forma manual y repetitiva y que si se pudieran automatizar, optimizarían mucho el trabajo de las diferentes áreas. Entonces, una vez digitalizada la información, el siguiente paso lógico es automatizar y aquí es donde entra Power Automate. Power Automate en este caso nos permite automatizar tareas repetitivas, programables y autónomas. Por ejemplo, aprobaciones, correos automáticos, sincronización entre sistemas, entre muchas otras cosas. Y además nos podemos conectar directamente con Microsoft 365 y con APIs externas. Es decir, si dentro de nuestro desarrollo, cuando intentamos crear ese flujo, no nos aparece el conector que nosotros necesitamos, tenemos un conector que se llama HTTP, que esto nos permite conectarnos a cualquier API externa, a cualquier servicio que tenga disponible una API gracias a ese conector. ¿Cuál es el resultado? Pues ahorro de tiempo y empleados enfocados en tareas de valor y no en procesos manuales. Vale, aquí, como veis, pues pasaríamos de la idea de un proceso escrito a mano a lo que sería un flujo de Power Automate. De hecho, este es el editor, lo que veis a la derecha, donde vamos creando poco a poco. Incluso podemos hacer ramas paralelas para que se ejecuten dos procesos a la misma vez, etc.
La mayor parte de tiempo que invertimos en nuestras empresas no se va en tareas complejas, sino en pasos administrativos repetitivos. Y entonces saber qué hacer, buscar la información, completarla, reenviarla, pues serían muchos de esos pasos administrativos, ¿no? Power Automate en este caso nos permite automatizar todos esos pasos intermedios. Lo mejor de todo es que ya está incluido en la mayoría de licencias que utilizamos a diario, aunque suele estar infrautilizado. No vamos a hablar hoy muchísimo de licencias, pero si al final tenéis alguna duda sobre ello, lo podemos hablar. Pero probablemente los que estáis aquí, si tenéis ya una licencia, pues no sé, por ejemplo, una Enterprise 1, E1, E3, E5, una Business, Premium y otras más de Microsoft, pues ya podéis utilizar este tipo de herramientas. Entonces, en este caso, Power Automate concretamente nos permite, por ejemplo, notificar automáticamente a responsables, extraer datos de correos, informes o Power BI, guardar la información, o sea, guardar documentos en una ubicación concreta, actualizar datos en sistemas para que haya trazabilidad sin intervención humana y al liberar a las personas ese trabajo repetitivo, lo que se hace es ganar tiempo para tareas de valor añadido. No se trata de hacer más, sino al final de trabajar mejor. Y aquí veríamos un ejemplo pequeño del editor de Power Automate y las cajitas que se pueden ir agregando, ¿no?, para automatizar procesos. En este caso concreto, lo que se hace es el desencadenador, que es la primera cajita que tenemos arriba, que es de SharePoint, porque aparece el logo de SharePoint, y nos dice que esa cajita se llama cuando se crea un elemento. Por lo tanto, esto es el desencadenador, esto es lo que dispara el flujo, es lo que está esperando el flujo para actuar, ¿no? Y en este caso, bueno, esta cajita está minimizada, pero si la expandiéramos, veríamos que en esa cajita especificamos cuál es el child de SharePoint al que hay que estar escuchando a ver si se crea un elemento o no, cuál es la lista concreta donde estamos esperando que se cree ese elemento para disparar el flujo. Incluso podemos hacer filtros concretos, es decir, que si solamente nos interesa que se dispare esto cuando se modifica una columna en concreto, pues aquí también lo podemos especificar. Entonces, imaginaros ahora que en una lista concreta de SharePoint se crea un elemento. Eso empezaría a funcionar. La siguiente acción sería enviar un correo electrónico, como estamos viendo aquí. Podemos especificar a quién enviamos ese correo electrónico, con qué asunto y con qué cuerpo. Y luego, en la última fase, lo que haríamos es actualizar el elemento. Es decir, ese elemento que se ha creado, pues si nos interesa cambiar, por ejemplo, el estado o cualquier otro campo, lo podemos hacer gracias a esa cajita. Bien, pues ya hemos hablado de Power Apps, hemos hablado de Power Automate, pues vamos al tema del análisis. Y aquí la pregunta o la necesidad que tiene el negocio es: necesito analizar para tomar las decisiones correctas. Aquello que no se mide no se puede mejorar. Pues aquí, con los datos ya digitalizados y automatizados, es el momento de analizar. Y en este caso, Power BI se conecta a bases de datos, carpetas, APIs, permite crear visualizaciones interactivas claras y en tiempo real, y además ahora también se pueden incluir métricas avanzadas y funciones de machine learning o análisis predictivo, y con esto la empresa deja de actuar por intuición y pasa a decir con base a datos confiables. Aquí, por ejemplo, es otro ejemplo más, un ejemplo claro del poder que tiene la visualización gráfica de datos en la toma de decisiones. Lo que antes requería informes largos y difíciles de interpretar, ahora se resume en paneles visuales que permiten entender de un vistazo el estado financiero, los márgenes, los ingresos, los puntos críticos que hay en la organización. Y gracias a herramientas como Power BI, es posible conectar múltiples fuentes de datos, incluso en tiempo real, y ofrecer una única versión de verdad para todas las áreas de negocio. Al final, el resultado de todo esto es una empresa más ágil, capaz de anticiparse a los problemas, justificar decisiones estratégicas con datos objetivos y optimizar sus recursos. En resumen, transformar los datos en decisiones inteligentes. Y finalmente, con Copilot Studio, antiguamente llamado Power Virtual Agents,
llevamos todo lo que hemos visto hasta ahora al siguiente nivel. O sea, con los agentes virtuales inteligentes que atienden clientes, empleados o proveedores automáticamente, digamos que hace que todos los procesos dentro de una empresa sean mucho más eficientes. En este caso también se puede integrar Copilot Studio con Power Automate y Power Apps, conectándose a toda la infraestructura digital, y también pueden usar IA para comprender, responder y hasta actuar sobre los datos disponibles. Esto permite a cualquier empresa en realidad escalar atención, acelerar respuestas y ofrecer experiencias personalizadas sin tener que saturar pues, los empleados humanos que trabajan dentro de la empresa. Entonces, bueno, como hemos visto hasta ahora, Power Platform es mucho más que un conjunto de herramientas, sino que es una estrategia integral de transformación digital, porque permite a cualquier organización digitalizar los procesos, automatizar las tareas, analizar los datos y maximizar su impacto con inteligencia artificial. ¿Vale? Esto aquí vemos un ejemplo de cómo se ha integrado un bot creado con Copilot Studio dentro de Teams, de un Teams de una empresa. Entonces se puede incluso anclar como si fuera una pieza más de Teams, y aquí los empleados podrían escribirle cualquier pregunta a ese bot para lo que haya sido entrenado, y aquí vemos cómo responde a esas preguntas. Aquí vamos a ver otro ejemplo. Bueno, esto sería la integración, por ejemplo, de un chatbot hecho con Copilot Studio integrado con Power Automate. Aquí podemos especificar, ¿no?, cuáles son las respuestas que queramos que haga. Otro ejemplo de cómo utilizar Copilot y dónde integrarlo, pues sería este caso, que sería el Marketing Copilot. La productividad de los equipos de marketing no solo depende de la creatividad, sino también del acceso rápido y organizado de la información. Y aquí es donde entra en acción el Marketing Copilot. En departamentos como marketing o comercial, los equipos suelen manejar documentos, plantillas, presentaciones, webinars, como vemos aquí. Además, también muchas veces tienen múltiples versiones y formatos, tienen canales informales para pedir archivos o soporte, y esto provoca pérdida de tiempo, duplicidad de esfuerzos y baja eficiencia en tareas repetitivas. La solución, pues en este caso, como vemos aquí, es un copiloto inteligente dentro de la misma intranet de SharePoint, que es el chat que vemos a la derecha. La organización en este caso integró un copiloto virtual dentro de la intranet de marketing y es accesible desde el mismo portal, y en este caso pues le puedes preguntar cosas sobre productos y servicios, plantillas corporativas, ofertas comerciales, casos de éxitos y otras muchas más cosas. Este copiloto basado en IA y procesamiento de lenguaje natural permite pues buscar información específica por voz o texto, acceder a documentos sin navegar por carpetas, sugerir, por ejemplo, recursos relevantes según el contexto del usuario, y todo esto pues integrado con SharePoint y todo lo que es el ecosistema M365. ¿Cuál es el impacto de hacer esto, ¿no?, de tener este copiloto? Pues ganar sobre todo tiempo, no buscando información que puede estar dispersa o puede estar escondida dentro de muchas carpetas en ese mismo site. Aquí, por ejemplo, bueno, eso es un ejemplo, ¿no?, de alguna pregunta que se ha hecho a ese marketing copiloto, y esas son las respuestas de ese bot, que en este caso incluso es capaz de leer, si hay documentos dentro de esa biblioteca o de ese site, es capaz de leer no solamente los títulos de los archivos, sino toda la información que hay dentro, aunque no esté digitalizada. Me refiero, aunque sea una foto, por ejemplo, de un ticket o algo así, también lee la información o el texto que hay en esas imágenes o en esos archivos.
Vale, vamos ahora, como tenemos un poco de tiempo, a ver algunos ejemplos, algunos casos de uso de 3 casos de uso concretamente de cómo utilizar todas esas herramientas en distintas organizaciones. Por ejemplo, esta de aquí, que es para la gestión, una solución que cubre una necesidad de la gestión de Microsoft Teams. Cuando una organización crece, normalmente también lo hacen pues, los retos de gobernanza digital. Y esto es un ejemplo perfecto porque se trata de un caso de uso de una empresa que tenía más de 22.000 empleados y más de 22 centros en toda España. Y esa empresa necesitaba una forma estructurada y controlada de gestionar la creación de equipos en Microsoft Teams. ¿Cuál es el reto entonces? Gobernar sin limitar. Y tanto usuarios y centros, la creación libre de equipos de Teams podía generar duplicación de canales, pérdida de trazabilidad, falta de control sobre la información compartida. Y para poder cubrir todos esos problemas, ¿no? Poder mitigar todos esos problemas, se desarrolló una app de aprobación y gestión de equipos en Teams hecha con Power Apps. Obviamente, aunque lo visual sea una aplicación, por detrás también hay un montón de procesos hechos con Power Automate, con Power BI también, pues que nos ayuda a tener una solución mucho más completa y automatizada. En este caso, ¿cuál es la solución? Pues una app para formalizar y controlar la creación de esos equipos. Y en este caso ahora el proceso es claro, rápido y controlado. O sea, el responsable de cada área solicita la creación de un equipo, completando datos clave como el nombre del equipo, las personas que deben pertenecer, el motivo de creación, el proyecto asociado, y todo eso se gestiona de forma centralizada por el equipo de IT. Y además, ¿qué conseguimos con eso? Eliminar errores, estandarizar la información y garantizar un uso ordenado de los equipos de Teams. Este caso demuestra, por ejemplo, cómo Power Platform puede resolver retos operativos reales, como en este caso es la gobernanza digital, que es la que tienen muchas organizaciones, en herramientas corporativas. Y, de nuevo, en este caso no se trata de prohibir, sino de guiar con inteligencia y automatización. O sea, aquí lo que hemos hecho, lo que se cubrió con esa solución no fue prohibir a todos los usuarios que pudieran crear esos equipos, sino simplemente poner algo más de seguridad y gobernanza para que la creación de esos equipos fuera totalmente controlado, sin limitar esa creación. Veamos ahora otro ejemplo práctico, esta vez en el sector de energías renovables, donde la claridad y la trazabilidad son aspectos críticos del negocio. Entonces, ¿cuál es el reto? De nuevo, digitalizar un proceso manual y lento. Antes, el control de calidad para esta empresa se llevaba a cabo con archivos PDF editados y enviados por correo electrónico, y esto implicaba pues, retrasos constantes, falta de trazabilidad, errores humanos frecuentes, y era un sistema poco eficiente y con gran margen de mejora. ¿Cuál es la solución de esto? Una aplicación de Power Apps personalizada para que cada operario que participaba en ese proceso pudiera registrar nuevas piezas, añadir controles de verificación según rol y permisos, guardar toda la información para asegurar la trazabilidad a lo largo del tiempo. Y eso no es todo, sino que se añadieron funcionalidades clave como alertas automáticas para detectar valores fuera de la norma, notificaciones por correo dirigidas al área responsable, pues según el tipo de defecto. En este caso, estas dos cosas hechas con Power Automate, y luego con Power BI, pues también se crearon informes y seguimiento por operario, identificando fallos u oportunidades de mejora. Impacto de esta solución o beneficios, pues eficiencia, claridad y mejora continua. Por lo tanto, esta solución ha permitido mejorar los tiempos de respuesta, reducir errores en todos los controles y obtener datos valiosos sobre el desempeño del proceso y de los operarios. Otro ejemplo
Y este quizás es un poco más sencillo, pero muchas veces los procesos que parecen más simples son los que más tiempo consumen cuando no están digitalizados. Este caso demuestra cómo una aplicación sencilla puede mejorar la organización y liberar tiempo administrativo. Un problema común en cualquier empresa es precisamente esto, ¿no? Todas las empresas gestionan permisos, bajas y vacaciones, pero cuando eso se hace por correo electrónico, Excels compartidos, formularios físicos, el resultado acaba siendo desorganización, retrasos y falta de trazabilidad. Entonces, ¿cuál es la solución para ello? Una aplicación estándar, adaptable y efectiva. Este ejemplo, como vemos aquí, presentaba una aplicación de aprobación y gestión de permisos que es responsive, es decir, se adapta a cualquier tipo de dispositivo. Si lo abres desde el ordenador, se ve en formato horizontal. Si lo abres desde el teléfono, la misma aplicación se adapta a la pantalla y se ve, como vemos a la derecha, en formato más vertical. También, además, esta aplicación es totalmente personalizable según la identidad visual del cliente y unifica concretamente procesos como vacaciones, permisos y bajas en una sola interfaz de usuario. Con eso ahorramos tiempo a los empleados, a los coordinadores, a la gente de recursos humanos y cualquier usuario que participe en todo este proceso interno. Además de eso, permite hacer seguimiento desde el móvil, desde el ordenador o desde la tablet, o sea, realmente desde cualquier tipo de dispositivo. Y está integrada en el entorno de Microsoft, por lo que los datos se centralizan y están siempre disponibles y protegidos. Impacto de esto, agilidad y orden. Esta solución ha permitido a los responsables del área organizar mejor sus equipos, tener visibilidad clara del personal disponible, reducir errores y olvidos en las solicitudes y para los empleados concretamente la experiencia es también más ágil y cómoda. Y una vez más, con una solución simple pero bien diseñada, se puede resolver un problema cotidiano que ocurre en cualquier empresa de forma moderna, rápida, escalable y en muy poco tiempo, porque este tipo de aplicaciones, al ser lo que se llama low code, es decir, de bajo código, que apenas usamos código, se pueden crear en muy poco tiempo. A lo largo de la presentación, lo que hemos hecho ha sido recorrer un viaje completo desde lo que son las herramientas que empoderan a los usuarios hasta las soluciones que digitalizan procesos, automatizan tareas y convierten datos en decisiones. Entonces, hemos visto que toda la parte de Microsoft 365 está más enfocada a la productividad personal, colaboración y movilidad, siempre seguras y conectadas. Luego, la parte de Power Platform nos permite que todos los procesos estén transformados dentro de la empresa, porque permite digitalizar, automatizar, crear aplicaciones a medida sin necesidad de código complejo. Y luego también hemos dado algunas pinceladas de lo que es Fabric, aunque no hemos visto ningún ejemplo, que bueno, pues nos permite tener la gestión unificada, analítica avanzada, inteligencia de negocio, todo esto respaldado por un factor no negociable, que es lo que cubre todo esto, que es la seguridad. Y ahora además pues nos sumamos a lo que es la inteligencia artificial. O sea, cuando a todos estos pilares, Microsoft 365, Power Platform y Fabric, le sumamos el poder de la IA a través de Copilot, Power BI, Azure, AI, Microsoft Copilot, lo que hacemos es transformar la manera de trabajar. Y ya podemos automatizar con sentido, interactuamos de forma natural, analizamos más rápido y eso nos permite tomar decisiones que antes de que esos problemas ocurran. Y lo más importante es que la IA no reemplaza, sino que potencia, multiplica y acelera a cualquier organización en todos sus procesos. Por lo tanto, esta combinación, todo dentro de un ecosistema seguro, es lo que permite que cualquier organización pase de simplemente funcionar pues a evolucionar. Y con esto hemos terminado esta presentación. Pasamos a las dudas. Si tenéis alguna duda, la podéis escribir por chat e intentaremos resolverla.
Y nada, gracias Mariona. Pues eso, dejamos un par de minutos para las últimas dudas y si no ya lo daremos por finalizado. Estupendo. De acuerdo, pues no hay ninguna duda, sí que daremos por finalizado el webinar de hoy. Muchas gracias Mariona y gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias.